Va. ¿Hechos qué? 16. Hechos 16 y... Bueno, vamos a comenzar Hechos 16. Y bueno, Hechos 15 vimos que Pablo estaban en el concilio, ¿no? Peleando ahí porque para ver si se tenían que circuncidar o no se tenían que circuncidar o volverse otra vez al judaísmo, ¿no? Y vimos el viaje misionero de Pablo y Bernabé. Pero Hechos 16, aquí vamos a ver cómo Pablo, a través del Espíritu Santo, es llevado, o sea, bueno, a través del Espíritu Santo es negado para que fuera a predicar a Asia. Pero Asia no es Asia oriental la que conocemos, sino Asia, Turquía y toda esa parte de Asia, ¿no? Es donde el Espíritu Santo no lo deja ir a predicar ahí, ¿no? O sea, fíjate, entonces vamos a leer del verso 1 al 5 y ahorita ya lo vamos a explicar. Vamos a orar antes de todo. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú pongas las palabras en nuestra boca, Señor. Utilízanos, Señor, sé tú obrando, Señor, y ayúdanos, Señor. Porque tú has dicho en tu palabra, Señor, que toda la Escritura es inspirada por ti, Señor, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, Señor, a fin de que el siervo de Dios sea perfecto y creado para toda buena obra, Señor. Sé tú obrando, mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Entonces vamos a leer del verso 1 al 5 y dice: después llegó a Derbe y a Listra. Aquí se va Timoteo, aquí se va a encontrar también a Timoteo. Y dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconia. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Aquí lo que estaban viendo es que, por ejemplo, tú ves aquí al apóstol Pablo que está predicando la palabra a través de Timoteo. Timoteo era un hombre de buen testimonio, pero era griego. Y los judíos tenían que judaizarse, ¿sí? O sea, ¿para qué? Para que pudieran entrar en las sinagogas, ¿sí? Él fue el discípulo del apóstol Pablo, Timoteo. Timoteo es quien escribe también Pablo unas cartas pastorales a Timoteo. Y están en Derbe y Listras, y también está aquí Silas. Fíjate, habían tenido un viaje misionero con éxito. El primer viaje fue en Hechos 14, 20 al 21, y a Listra, donde una multitud trató de adorar a Pablo. Esa multitud trata de adorar a Pablo. ¿Por qué la trata de adorar a Pablo? Pablo en Listra ve a uno que estaba cojo de nacimiento, entonces lo sanan, y estos tenían a sus dioses paganos, que eran los dioses de los griegos. Entonces decían: adoremos al dios Júpiter y al dios Venus, pero Pablo dice: no, adoren al dios del cielo. Eso es lo que se está hablando, ¿no? Entonces, y Bernabé como dioses paganos en el primer viaje misionero. Eso es en Hechos 14, 8 al 20. Y fíjate, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. En el tiempo, desde que Pablo había estado en Listra, un joven llamado Timoteo había estado sirviendo al Señor y daba buen testimonio de él y los hermanos. Básicamente Timoteo era un joven que estaba siendo discipulado por Pablo para predicar la palabra. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Ese es el contexto de la historia, ¿sí? O sea, la historia, ¿qué es, no? Estaba hablando de que Pablo discipulaba a Timoteo, pero Timoteo era griego, se tenía que judaizar. Pero hoy en día es importante que la iglesia entienda, o sea, la iglesia realmente, ¿por qué está aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? El predicar la palabra de Dios, el glorificar a Dios. La iglesia realmente está aquí en la tierra, ¿por qué? Porque necesitamos anunciar que Cristo ha muerto por los pecadores. Realmente tú ves que hoy en día, ¿qué es lo que hace el hombre? El hombre vive el tiempo presente, el momento, y no pone miras a la eternidad. Cuando tú lees, por ejemplo, 1 de Pedro capítulo 2, verso 11, ¿qué nos dice Pedro? Que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, y que nos abstengamos contra los deseos carnales que batallan en contra del alma. ¿Qué es lo que tiene que hacer todo el creyente? Predicar la verdad.
que Cristo ha muerto por nosotros los pecadores para darnos salvación. Hay un engaño, ¿no?, a través del mundo, del enemigo, que agarra y que dice al hombre, no hay Dios, ¿sí? Y el hombre, ¿qué hace? El hombre no busca a Dios, pero el hombre debe de buscar a Dios porque Dios es la salvación. Jesús es la salvación para todos los hombres. Todos los hombres necesitaríamos predicar la verdad. Aquí lo que está haciendo Pablo a Timoteo, está haciendo un discípulo. ¿Para qué? Para que vaya y predique la verdad, ¿sí? Entonces, el creyente debemos de predicar la verdad en todo tiempo y en todo momento, que a través de Cristo es la salvación, que es el mediador entre Dios y los hombres. Fíjate, entonces, Timoteo tenía una madre creyente con una historia judía, hijo de una mujer judía creyente y presuntamente padre de griego no creyente. Ahora, del verso 3 al 5, que ya lo leímos, Pablo estaba lo suficientemente impresionado con Timoteo como para pedirle que se uniera a su equipo misionero. Esto muestra la provisión de Dios porque Juan Marcos y Bernabé acababan de dejar a Pablo. Estos dos tuvieron un problema, Juan Marcos y Bernabé. ¿Por qué? Porque Marcos no quiso acompañar a Pablo y era su sobrino y tuvieron ese problema, ¿sí? Entonces, fíjate, ningún obrero del reino de Dios es irreemplazable. Cuando un Bernabé se va, por la razón que sea, Dios tiene a un Timoteo para que vaya con él. ¿Qué era lo que hacía Timoteo? Timoteo también estaba predicando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Predicar, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice Mateo capítulo 28? Vayan y hagan discípulos y bauticen ¿en qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia tiene que predicar en todo tiempo. Si vemos el tiempo que estamos viviendo hoy en día, hoy vivimos tiempos de parto, ¿no? ¿Y cómo estamos viendo los tiempos que estamos viviendo hoy en día? O sea, cada vez que hay más maldad. Y tú ves qué es lo que pasa hoy en día, ¿no? O sea, y por qué hay tantas cosas que de repente la vemos ya como normal, ¿no? Todo lo que sucede en lo cotidiano, a veces lo vemos como normal. O sea, todo lo vemos como normal. Pero realmente, ¿qué es? Que también el enemigo está ganando la batalla y la iglesia tiene que levantarse a predicar la verdad. Eso es lo que tendría que hacer la iglesia, levantarse a predicar. Que la iglesia otra vez, pedirle a Dios el Espíritu, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros prediquemos la verdad. Fíjate. Ahora, bueno, Hechos 16, 1 al 5 se relaciona con la iglesia de esta manera. Fíjate. La iglesia debe de predicar el evangelio sin temor. Pablo y Silas, fíjate, aquí vas a ver a Pablo y Silas y más adelante en este capítulo vas a ver que Pablo y Silas están predicando el evangelio, pero están siendo aprisionados. Y cuando están siendo aprisionados, ellos empiezan a cantar alabanzas. Y cuando ellos están cantando alabanzas, un ángel del cielo hace un terremoto y abre la cárcel. Cuando podemos ver que realmente, o sea, Dios siempre tiene el control de todas las cosas que suceden en nuestras vidas. Entonces, cuando está diciendo aquí, que estamos diciendo que prediquemos el evangelio sin temor, a veces cuando nosotros te levantas tú a predicar el evangelio va a haber una oposición. ¿Por qué? Porque al enemigo no le va a gustar que tú prediques la verdad, ¿no? O sea, y de repente van a empezar las pruebas, las luchas, cuando más tú te entregas a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque al enemigo no le va a gustar esa parte, cuando tú predicas la verdad. Pero debemos de predicar sin temor. Cuando vemos a Pablo y a Silas que están encarcelados por predicar el evangelio y un ángel del cielo baja y hace un terremoto, vemos que todas las cosas que suceden dentro de la tierra están bajo la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque están siendo encarcelados, pero están predicando la verdad. Entonces la iglesia no debe de tener ningún temor al predicar la verdad, ¿sí? Al contrario, quien va a hacer que tú desistas de predicar la verdad, ¿quién va a ser? El enemigo. ¿Por qué no le va a gustar? Porque tú vas a estar anunciando a Jesús. Y tú ves la necesidad en todo el mundo, porque lo vemos, ¿no? O sea, ¿por qué cada vez hay más inmoralidad? ¿Por qué cada vez hay más problemas dentro de la sociedad? ¿Por qué cada vez hay más cosas dentro del mundo? ¿Por qué? Porque es un mundo que no está gobernado por Dios y que tenemos que predicar, que anunciar a Cristo, todos los hombres. Fíjate, entonces la iglesia debe de predicar sin temor. Pablo y Silas predicaron en las sinagogas sin temor a la oposición. La iglesia debe de predicar el evangelio sin temor a la oposición o a la persecución. ¿Qué dijo Jesús en Mateo capítulo 5 en el Sermón del Monte? Bienaventurados los que son perseguidos o vituperados por causa de mi nombre.
Cuando estamos predicando el Evangelio sí va a haber una oposición. Cuando tú empiezas a predicar la verdad, cuando tú empiezas a buscar más a Jesús, va a haber una oposición. Fíjate, ve a Marcos capítulo 16, 15. Vamos a Marcos capítulo 16, verso 15. Ajá, Marcos 16, verso 15. Fíjate. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Ve el verso 16, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué el creyente debemos de predicar el Evangelio? ¿Por qué todos los creyentes deberíamos de predicar a Cristo crucificado y que Cristo es la salvación? ¿Por qué? Porque si el hombre hoy en día, todos los que estamos aquí hemos recibido al Señor en nuestro corazón, pero el hombre que no ha recibido a Jesús en su corazón, ¿qué es lo que le va a pasar? La Biblia dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Si el hombre muere sin Cristo, ¿hacia dónde va el hombre? O sea, el hombre vive el tiempo presente, el momento, pero realmente el hombre no está poniendo la mira a la eternidad. Si el hombre hoy, el día de hoy muere y muere sin Cristo, no va a ser salvo. Y hay un juicio para el hombre. Entonces, fíjate, ahora en esta parte, sigamos en esta parte, fíjate. Ahora, la iglesia debe de esperar la oposición y la persecución. Los judíos incrédulos se opusieron a Pablo y Silas. Siempre los judíos se oponían a cuando predicaban el Evangelio. Y podemos ver hoy en día que cuando tú estás predicando el Evangelio siempre va a haber una oposición. Y de repente empiezan a haber problemas también en tu vida, pruebas, situaciones difíciles cuando estás predicando, ¿no? Entonces, la iglesia debe de esperar la oposición y la persecución, pero no dejar que eso lo detenga. Ve a 2 de Timoteo capítulo 3, verso 12. Vamos a 2 de Timoteo, fíjate. 2 de Timoteo, verso 3, capítulo 3, verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y a veces tú te preguntas, ¿no? Como creyente, cuando tú estás predicando la verdad y cuando tú estás entregado a Jesús, ¿por qué pasan tantas cosas en mi vida? Y simplemente el ser cristiano ya es enemigo ¿de quién? Del diablo y del mundo. El ser creyente eso es, ¿no? Pero vivir en Cristo y seguir a Cristo y seguir a Jesús y obedecer a Jesús también va a traer problemas al creyente y predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque va a haber una oposición para el creyente. O sea, si hay una oposición cuando tú estás predicando la verdad. Fíjate, ahora, la iglesia debe de ser unida en medio de la oposición. La multitud de la ciudad se dividió, pero los creyentes se mantenieron unidos. La iglesia debe de ser unida en medio de la oposición y la persecución. Toda la iglesia cuando está siendo perseguida, ahorita vemos, ¿no? Las iglesias así, ahorita por ejemplo vemos las iglesias grandes, ¿no? Y tú ves las iglesias grandes, ¿no? Y se amontonan y todo, y pueden predicar la verdad así, ¿no? Hasta lo pueden hacer por mercadería, por negocio, por lo que quieran, ¿no? Sí. Pero realmente tú ves el tiempo de Domiciano, y cuando en el tiempo de Domiciano, cuando empezaba la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 2, tú puedes ver Hechos capítulo 2, cómo eran perseguidos los cristianos. ¿Qué hacían los romanos? Los aventaban al Coliseo romano y llegaban los leones y se los comían, ¿sí me entiendes? O sea, y esa era la persecución de ese tiempo. Entonces tú ves, por ejemplo, países donde hay mucho musulmán, y ves, por ejemplo, Nigeria, y ves, por ejemplo, todos esos países que tienen la religión musulmana, y tú los puedes ver cómo asesinan a los cristianos, ¿no? O sea, y eso es parte de la persecución, ¿no? Y realmente hoy nos han dado un evangelio muy light, ¿no? En el cual el evangelio así es todo se puede y todo lo puedo en Cristo que me fortalece y todo, pero realmente el seguir a Jesús y tratar de obedecer a Cristo y estar predicando la verdad, sí va a haber una oposición, ¿no? El enemigo no va a querer que tú prediques la verdad, ¿no? Entonces tú lo puedes ver en ese tiempo. Fíjate, entonces, la iglesia sí debe de estar unida en medio de la oposición. Ve a 1 Corintios capítulo 1, verso 1 al 6, 1 Corintios. Fíjate, 1 Corintios capítulo 1, verso 1 al 6.
Primera de Corintios. De Corintios. ¿Cuál? Creo que no es la cita, ¿no? Primera de Corintios. Primera de Corintios, verso 1 al 6. Ese es segundo. Ajá, no, pero no es la cita. Vamos a dejar esta cita porque no tiene nada que ver. Fíjate, entonces vamos a pasar del verso 6 al 12 de Hechos 16. Entonces vemos una iglesia unida en medio de la oposición. En estos versos vimos qué es la oposición y la persecución. Ahora vamos a ir al verso 6 al 12 del capítulo 16, ver del verso 6 al 12. Ahora fíjate, del capítulo 16 de Hechos. Y dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Fíjate, el mismo Espíritu Santo en este verso está diciendo que no les deja que predicar la palabra. O sea, el mismo Espíritu Santo les opuso, ¿sí?, a predicar la palabra. Dios tiene sus motivos, sus propósitos. Acuérdate que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es el mismo Dios, ¿sí? Ahora el verso 7 dice, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Fíjate, un hombre orando en el Espíritu y tiene una revelación Pablo. Qué importante es que todos los hombres también oremos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque aquí está teniendo una revelación Pablo y en vez de que el Espíritu lo lleve hacia, el Espíritu Santo tuvo sus motivos para no llevar a Pablo hacia, y no estamos hablando de Asia Oriental, ¿no?, del Asia Oriental de Japón, China, estamos hablando de la Asia Meridional, que es Turquía, Líbano, toda esa parte de por ahí, Macedonia. Entonces, bueno, Macedonia es Europa. Estamos viendo al apóstol Pablo teniendo una visión de un varón macedonio que ha entrado en el Espíritu y ya está orando. Entonces podemos ver qué importante es que la iglesia también interceda. Aquí estamos hablando, el libro de los Hechos de los Apóstoles, tú estás hablando de pura predicación de la iglesia primitiva. Y es importante que la iglesia también a través de la oración se levante a orar. ¿Para qué? Para que las almas sean conversas a través del Espíritu Santo. Fíjate, el verso 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Fíjate, notamos con interés que el Espíritu Santo en verdad prohibió a Pablo el hacer algo que normalmente pensaríamos que es bueno. El mismo Espíritu Santo detuvo a Pablo de predicar la palabra a quienes lo necesitan. Sin embargo, mira, todos los hombres necesitan la palabra de Dios. Si tú vas al 1 Timoteo capítulo 2, verso 1, te dice que Dios quisiera que todos los hombres fueran al conocimiento de la verdad y que ningún hombre se perdiera. Todos los hombres necesitan a Jesús, no hay ninguno. Fíjate, pero el mismo Espíritu en ese tiempo les prohíbe que prediquen la palabra. Ahora, sin embargo, el Espíritu de Dios dirigía a su trabajo y Pablo no era la persona indicada, en el lugar indicado, en el tiempo indicado para comenzar a traer el Evangelio a la provincia romana de Asia Menor. Desde luego que no había nada de malo en el deseo de Pablo de hablar la palabra en Asia, pero no era el tiempo de Dios, así que les fue prohibido por el Espíritu. A veces, cuando nosotros tratamos de predicar la palabra de Dios, o vemos situaciones en nuestra vida que el mismo Espíritu nos impide, ¿por qué? Porque los tiempos son de Dios, los tiempos no son de nosotros mismos. A veces aquí hay una oposición, pero es del mismo Espíritu. A veces nosotros, y eso lo podemos poner en el contexto del día de hoy, ¿no? A veces nosotros como creyentes queremos una cosa y a veces Dios nos las impide. ¿Por qué? Porque los planes de Dios son diferentes a los nuestros. Y tú puedes ver aquí cómo el Espíritu se está oponiendo para que prediquen la palabra de Dios. Y a veces el Espíritu Santo se puede oponer a decisiones propias de nosotros. Aquí estamos hablando meramente de pura predicación, pero lo podemos poner también en el contexto actual, ¿no? Que a veces el mismo Espíritu se puede oponer a algún deseo de nuestra propia carne, de nuestros deseos como persona, y se puede oponer. Fíjate, ahora,
Pablo no había tenido intenciones de ir a Troas, era por lo menos la tercera opción para él, pero era el plan del Espíritu Santo, el guiarlo hasta allí, y Pablo, hermosamente sensible al Espíritu Santo, estaba dispuesto a entregar su voluntad y sus planes para la dirección que trae en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos dice Jeremías capítulo 29, verso 11? Dice: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para dar a conocer el fin que esperamos. A veces nosotros como creyentes queremos una cosa, pero Dios para nuestra vida, ¿qué quiere? Su voluntad. ¿Y cuál es una de la voluntad de Dios para la vida del creyente? La santificación. Que nosotros lo busquemos, que lo adoremos como creyentes. Fíjate, ahora, Pablo fue guiado por los obstáculos. El Espíritu Santo muchas veces guía tanto las puertas cerradas como las puertas abiertas. ¿Por qué a veces también a nosotros como creyentes se nos cierran puertas? ¿O por qué nos pasan cosas en nuestra vida? Porque todo está bajo la soberanía de Dios. Todas las cosas que suceden en nuestras vidas están bajo la soberanía de Dios. Cuando tú ves, por ejemplo, la historia de José el soñador, y ves que José es aventado por sus mismos hermanos, ¿para qué? Porque es vendido por envidia, ¿no? Y tú ves a José el soñador que es vendido por envidia y es aventado por sus hermanos. Y si José no hubiera estado ahí en ese pozo, después él no hubiera llegado a Egipto. Y si el pueblo de Israel no hubiera entrado a través de Egipto con José, el pueblo de Israel no se hubiera multiplicado en Egipto, porque Egipto sirvió de un vientre para la nación de Israel. Era para que se multiplicaran. Dios tenía un plan para la nación de Israel en ese tiempo. Entonces, ¿por qué a veces Dios nos cerrará puertas como creyentes? Y a veces nos enojamos y nos aferramos a lo que nosotros queremos, a nuestros propios deseos. ¿Por qué a veces Dios dirá: a ver, por aquí no, y ve de este lado? Aún en las cosas que Dios cierra y en las cosas que pasan en nuestra vida, la Biblia dice, y si tú ves la historia de José el soñador y ves por qué entra en ese lugar y todo lo que le pasa a José, la Biblia dice: y los que aman a Dios conforme a su propósito, ¿cómo dice? Y los que aman a Dios conforme a su propósito son llamados, y todas las cosas obran para bien. Si las cosas de Dios a veces nos cierran las puertas, o Dios permite situaciones en nuestra vida, es porque Él tiene el control y la soberanía de todo lo que vivimos como creyente. Y a veces sí nos afligimos. ¿Por qué? Porque a veces tú te afliges, ¿no? A mí me pasa. Como creyente, a veces yo, cuando el Señor me está cerrando una puerta, yo me aflijo. Y a veces quiero gritar a los cuatro vientos y decirle: Señor, ¿por qué estás cerrando esta puerta? Porque de aquí en este lugar siempre has provisto, en este lugar tú siempre me has ayudado, y yo siempre lo he hecho de esta manera y de esta forma. Y a veces el Señor te dice: a ver, espérate. Y a veces tiene que cerrar esa puerta. Pero no es que Dios sea malo, sino que siempre está bajo su plan, bajo su soberanía. Si tú realmente como creyente nos consideramos creyente, ¿qué debemos de hacer? Su voluntad. Y a veces vemos a la nación de Israel, y por ejemplo vemos a la nación de Israel en el libro de los Números, y ves tú a la nación de Israel en el desierto, y van a entrar a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, una tierra fructífera, de que Dios se las iba a dar. Se llama el lugar glorioso, y ves a la nación de Israel entrando a la tierra prometida. Pero antes de entrar a la tierra prometida, ¿qué estaban haciendo? Quejándose. Y a veces cuando Dios nos cierra una puerta, ¿qué hacemos? Nos empezamos a quejar y decimos: ¿por qué? Imagínate que Pablo en este lugar, de repente siendo detenido por el Espíritu Santo, y que Pablo le hubiera dicho: es que yo tengo que ir a predicar a Asia. No, a veces Dios nos va a quitar cosas que nos van a estorbar para servirle. Y yo creo que Dios no es malo. Yo creo que Dios es bueno y busca lo mejor para los creyentes. Él nos ama y nos ha buscado desde el principio. Fíjate, ahora, del verso 8 al 10, ya lo leímos, y dice: en Troas Dios hizo una clara dirección de Pablo, en una visión de Pablo. Fue invitado a la región de Macedonia, hacia el oeste, a través del mar Egeo. Esto es en Europa. Y tú ves a Pablo a través de una visión, una revelación de un hombre. Qué importante también es, y este hombre era un creyente tal vez, ¿no? Y Pablo tuvo una visión de este hombre. Y a veces qué importante es para nosotros que también nos pongamos en oración. Porque la oración también, a Dios le gusta esa comunicación entre Dios y nosotros, la oración. Fíjate, ahora,
La iglesia, fíjate, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? La iglesia debe de estar guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guió a Pablo y a Silas en su viaje. La iglesia debe de estar guiada por el Espíritu Santo en sus decisiones y acciones. Siempre, todo lo que hagamos tiene que ser guiado por Dios. Todo tiene que ser en oración. Señor, esto es tu voluntad que yo lo haga. Señor, que si yo vaya allá es tu voluntad. Siempre pedirle la guía al Señor. Ve a Juan capítulo 16, verso 13. Vamos a Juan. Fíjate, Juan. Juan 16, verso 13. Fíjate, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Todas las cosas que hagamos tienen que ser guiadas por Dios. No hay que tomar propias decisiones. Todo lo que hagamos, todas las cosas. Fíjate. Ahora, el verso, vamos a... Fíjate, ve a Gálatas. Gálatas 5, 16, 18. Gálatas 5. Aquí nos habla de los frutos del Espíritu, pero ve lo que al principio dice. Gálatas 5, verso 16 al 18. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Por qué tenemos que estar en oración? Porque si nos guiamos por la carne, vamos a seguir en nuestros propios deseos, en nuestras propias concupiscencias. Pero si nos guiamos por el Espíritu, vamos a ser guiados por el Espíritu, fíjate. Y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces aquí lo que tiene que hacer la iglesia, fíjate, el Espíritu Santo guió a Pablo y a Silas en su viaje. La iglesia debe de estar guiada por el Espíritu Santo en sus decisiones y acciones. Entonces tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo en todo lo que hagamos. Ahora, fíjate, la iglesia debe de ser obediente a la voluntad de Dios. Pablo y Silas se sometieron a la voluntad de Dios y no fueron a Asia. La iglesia debe de ser obediente a la voluntad de Dios y no seguir sus propios deseos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que te dice Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Y Jesucristo mismo nos dijo que quien quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque a veces tenemos que morir a nosotros mismos. ¿Para qué? Para ser obedientes a Dios. Fíjate, ve a Hebreos capítulo 13, verso 17. Y luego primera de Samuel 22, 23. Ve a Hebreos capítulo 13, verso 17. Fíjate, Hebreos 13, verso 17 dice: obedeced pues, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y ahora vamos a Primera de Samuel, capítulo 15, 22 al 23. Ve a Primera de Samuel. Primera de Samuel 15, 22 al 23. Fíjate. Dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjate, aquí Saúl ya es desechado por su desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer a Dios en todo lo que hagamos. O sea, Señor, esa es tu voluntad. Señor, tú quieres que yo haga esto. Señor, tú guíame. O sea, y en oración, ¿no? Eso es lo que tendremos que hacer. Ahora, la iglesia debe de estar dispuesta a ir donde el Espíritu Santo nos lleve. A donde nos lleve el Espíritu Santo. O sea, yo digo, yo voy a hablar ahorita por mí, ¿no? Y digo, a veces, por ejemplo, el Espíritu Santo, ¿qué te puede decir, no? O sea, te puede llevar a donde Dios te tiene que llevar. ¿Sí me entiendes? El Espíritu Santo
tiene que guiarte a donde te tenga que guiar. Y a veces vas a perder cosas que te gustan para la carne. Y a veces va a haber cosas que de repente no empiecen a salir como tú quieres. Pero a veces Dios va a obrar en tu vida. ¿Por qué? Porque así es Dios. Y a veces nos va a doler a la carne. Porque a veces va a haber cosas que te van a doler, ¿no? Y yo lo hablo por mí, ¿no? Y hay cosas de repente que me han dolido a mi carne. Porque me gustan para mi carne. Pero el Señor me dice, a ver, es por este lado. Y siempre el Señor te va a guiar. Y a veces Dios también te dice así, ¿no? O sea, tú decides, ¿no? Y yo lo he visto en mí, ¿no? O sea, y el Señor te dice, a ver, tú decides. Pero de repente el Señor te lleva, y a veces es con disciplina, ¿no? Y me ha disciplinado. Entonces de repente ya es flojito y cooperando. Entonces por eso siempre Dios y su voluntad es buena. Por eso deberíamos de ser obedientes. Acuérdate que está la historia de Jonás. Cuando tú ves a Jonás, Jonás desobedeció, pero después fue tragado por un pez para después que ir a predicar. Vemos un hombre, Jonás era un hombre que realmente él pues no quería ir a predicar a Nínive, porque Nínive eran matones, tú ves a los asirios, que tenían una forma cruel, ¿no? Entonces Dios los llama en Isaías a los asirios el báculo de mi furor, ¿no? Y ves que decía, y si tú lees Isaías, dice que los iba a traer con garfios en sus narices y todo, y ves en la historia la forma de tortura de los asirios, ¿no? Cómo conquistaban las naciones, y uno de ellos fue Israel, el reino del norte. En vez cómo llevan a los israelitas a través de sus garfios y todo, y se cumple. Entonces Jonás le tenía que ir a predicar a esa gente. ¿Sí me entiendes? Y cuando Jonás dijo, ¿cómo les voy a ir a predicar si son puro, no? Imagínate, haz de cuenta si te metieras a Michoacán ahorita a predicar, ¿no? Ahí en Uruapan y todo eso, donde está ahorita bien caliente, donde hay puro narcotraficante pesados, y te metieras a Morelos, a la Unión de Tepito, y le prediques puro narcotraficante y todo eso, ¿sí me entiendes? O sea, de repente Jonás, ¿qué dijo? Dijo, no, ¿cómo crees? Entonces Dios lo tuvo que llevar porque él toma un viaje a Tarsis y él tenía que ir a Nínive, y Dios lo tuvo que meter en un pez grande, y vemos esa historia de Jonás. Y a veces Dios tiene que tratar con nosotros para disciplinarnos. Se ha tratado conmigo, ¿no? De repente el Señor trata para disciplina. Fíjate, ahora vamos de Hechos capítulo 16 verso 13 al 15. Por eso hay que ser obedientes a Dios. De Hechos 16, 13 al 15. Fíjate, dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándose hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Fíjate, ahora, antes que Lidia se convirtiera, el Señor abrió el corazón de ella. ¿Cómo es importante que toda la iglesia también pongamos a orar por los demás, ¿no? Y por la familia y por todos? ¿Sí me entiendes? ¿Para qué? Para que Dios abra el corazón de las personas. Nosotros no podemos evangelizar a nadie, Dios sí lo puede hacer. Fíjate, el Señor abrió el corazón de ella. Es un trabajo que Dios tiene que hacer en todos los que creen, porque como dijo Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Nadie puede ir a Dios si el Padre que lo envió no lo trajere. Ahora, ¿quién abrió el corazón de Lidia? Fue Jesús, a través del Espíritu Santo. Apocalipsis 3, capítulo 20 dice, he aquí yo y toco la puerta. Quien escuche mi voz y abra la puerta, yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sí? Y ahora, Isaías 55, 6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. El Padre, ¿quién es quien trae a los hombres? El mismo Padre. No hay ninguno que no traiga a los hombres otra vez al Padre. ¿Quién es quien anda buscando el corazón de los hombres? El Padre. ¿Por qué Dios nos dice otra vez, a ver, busca del Señor? Es el mismo Dios que nos está buscando. Ahora, fíjate, por lo tanto, un elemento muy importante del evangelismo es pedir a Dios, a través de la oración, que abra los corazones. Hay que pedirle a Dios a través de la oración que abra los corazones de los hombres, porque sin esto no puede haber conversiones genuinas.
Y ahora ve del verso 16 al 18, vamos del verso 16 al 18 de este mismo capítulo. Fíjate, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Fíjate, esta es una mujer que le daba gran ganancia a sus amos. ¿Por qué? Pero que también afligía a Pablo, ¿sí? El demonio sabe cuando tú estás predicando la verdad, ¿no? Fíjate, nosotros como creyentes, te voy a decir algo, ¿no? Que nosotros como creyentes no tenemos poder en contra de los demonios, ¿sí? Eso que reprendo y que, ¿sí me entiendes? O sea, nosotros como creyentes no tenemos poder. ¿Quién tiene el poder en contra de los demonios? ¿Quién se sujeta a los demonios? Solamente. Cuando tú ves a los hijos de un tal Esceva, también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y ven a unos que echaban, que decían: en el nombre de Pablo, en el nombre de Jesucristo, y esos demonios que se voltean a ver otra vez a estos hijos de Esceva, del tal Esceva, y les dijo: conozco a Pablo y al mismo Jesús, pero ustedes, ¿quiénes son? Y dice que los desnudaron y que los mandaron desnudos por el camino. ¿Quién tiene autoridad sobre los demonios? ¿Quién tiene el poder? Dios. Nosotros como creyentes no tenemos ninguna autoridad sobre nada. Sobre nada tenemos una autoridad. El único que tiene la autoridad es Cristo sobre las cosas. Dice que ha puesto a todos sus enemigos en el estrado de sus pies. Y el postrer enemigo, ¿cuál es? La muerte. Y Él ha vencido en la cruz del Calvario. Y Él ha vencido todo y ha anulado el acta contra nosotros, clavándola en la cruz, despojando a toda huésped, a toda potestad, públicamente en la cruz del Calvario. Eso es lo que ha hecho Jesús, pero nosotros no tenemos ninguna autoridad. Ahora, fíjate, en estos versos del 16 al 18, fíjate. Esto que hacía esta mujer desagradó a Pablo y no apreció la propaganda gratis que le daba el demonio. Él no apreció la fuente de la recomendación y no necesitaba la aprobación demoníaca de su trabajo. Pablo sabía que un hombre es identificado tanto por sus amigos como por sus enemigos y podía vivir sin una carta demoníaca de referencia. En esto Pablo era como Jesús, que con frecuencia le dijo a los demonios que guardaran silencio, incluso cuando decían la verdad sobre él. En Mateo capítulo 8, 28 al 34, no vayas para allá. Fíjate, y salió en aquella misma hora. La idea detrás de aquella misma hora, que el demonio salió inmediatamente. Sin embargo, Jesús dijo que algunos demonios serían más difíciles de sacar que otros. Jesús que dijo: este género no sale sino con ¿qué? Con ayuno y oración. Solamente, ¿no? O sea, y a veces tenemos que ayunar, también la iglesia tiene que ayunar. Y acuérdate que también hay un demonio que cuando tú ves así, cuando Jesús habla de demonios, dice que de repente ya vio el cuarto ordenado y todo bien arreglado, y dice que el demonio se fue a vagar por el desierto y regresó con 7 más. Y dice que el primer estado es peor que el postrer, o sea que el último, ¿no? Entonces por eso tenemos, ahora el cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo, lo tenemos que guardar. No tenemos poder sobre los demonios, pero tu cuerpo es el templo. Y ahora ya no hay un templo como en el tiempo de Jerusalén, ¿no? Que habitaban en el templo, iban, adoraban, era la comunión. Ahora cada creyente es el templo de Dios. El templo lo tenemos que guardar, es tu cuerpo. Tienes que guardarlo. ¿Para qué? Para honra y gloria de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Santificar nuestro cuerpo, porque ahí sí habita Dios. Dice que el cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo, en donde habita Dios. Por eso tenemos que tener cuidado, porque tu templo puede estar bien y puede ser peor el postrer estado. Fíjate, ahora vamos del verso 19 al 24. Del verso 19 al 24.
Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado muchos, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Vamos a leer hasta el 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, ¿cómo podemos ver aquí cómo Dios obró? O sea, Dios obró de forma sobrenatural. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas están en un problema, están siendo apresados por algo injusto, para la ley de Dios, no para la ley de los hombres. Porque estos pensaban, los hombres que estaban en ese lugar, pensaban que estaban causando un gran alboroto en ese lugar. Pero realmente ellos no estaban causando un alboroto, estaban predicando la verdad. Pero estamos viendo al principio del capítulo que estás hablando de oposición y persecución en contra de la iglesia. Y tú estás viendo así la persecución en contra de la iglesia y estás viendo que son perseguidos y están siendo aprisionados en la cárcel. Pero ¿qué fue lo que hicieron ellos? Ellos no apelaron su propia justicia, sino que hicieron, se pusieron a orar. Y eso es lo que tiene que hacer el creyente. A veces, ¿qué tratamos de hacer? Nuestra propia justicia como hombres. Y cuando la Biblia nos dice en Romanos capítulo 12, verso 19, mía es la venganza, yo pagaré. Si tu enemigo tuviere sed, dale de qué, de beber. Y si tuviere hambre, dale de comer, porque ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Las ascuas de fuego que representan la bondad del creyente, eso es lo que representan. Realmente hay gente que se vuelve a Cristo por la bondad del creyente. Pero cuando tú ves a Pablo y Silas no apelando su propia justicia, sino que hicieron, cantaron himnos, cantaron alabanzas. ¿Y qué fue lo que hubo? Un terremoto a través de un ángel descendió y abrió las puertas de la cárcel. Entonces tú puedes ver dos hombres con fe en ese lugar orando por una situación que estaban viviendo. Y a veces vemos situaciones que en nuestra vida, que de repente hay cosas que no están en nuestras propias manos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer como creyentes? Orar, entregárselo a Dios, no hacer nuestra propia justicia. Aquí estás viendo dos hombres que no están haciendo su propia justicia, sino que están haciendo orando. Y eso es lo que tenemos que hacer, orar. La Biblia también nos llama a orar en todo tiempo. Tu lucha no es contra sangre ni carne. Te dice, ora en todo tiempo, con toda súplica en el Espíritu, orad sin cesar, pedid y se os dará, tocad y se abrirá. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo y Silas? Están orando, están cantando himnos. Y aún así tú vas a ver cómo la puerta también se abre y ellos no salen del lugar, porque si no hubieran matado al carcelero. Y ese carcelero va a creer más adelante. ¿Por qué? Porque ve la justicia de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer como creyentes realmente, no hacer nuestra propia justicia, nuestra propia venganza. A veces hay cosas que nos enardecen como hombres y dicen, Señor, haz tu justicia. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dejar la justicia a Dios en todo, dejárselo a Dios y orar por las cosas. Fíjate, ahora, Pablo y Silas fueron señalados no solo porque eran los líderes del grupo evangelístico, sino también por su apariencia. Ellos eran evidentemente judíos. Esto indicado por cómo aquellos hombres iniciaron su acusación, estos hombres siendo judíos. Ahora, fíjate, sus acusaciones eran vagas, solo acusaban a Pablo y a Silas de ser problemáticos. Esa era la acusación del pueblo, que decían que eran problemáticos, pero realmente ellos estaban predicando la palabra. Pero esas vagas acusaciones fueron suficientes porque ambos, tanto la multitud como los magistrados, tuvieron prejuicios contra Pablo y Silas. O sea, tú ves aquí dos hombres que la justicia del hombre, ¿qué es lo que hace? Los está volviendo que ellos sean acusados.
Pero fíjate, tuvieron prejuicios contra ellos por su apariencia judía, porque asumieron que Pablo y Silas no eran ciudadanos romanos. Ahora, en el Imperio Romano había dos leyes diferentes, una para los ciudadanos del Imperio Romano y una para los que no eran ciudadanos. Los ciudadanos romanos tenían derechos civiles específicos y eran respetados celosamente. Fíjate, ahora, después de haber sido azotados duramente, Pablo y Silas fueron encarcelados en condiciones de máxima seguridad. Y en condiciones de máxima seguridad fueron libertados. Vamos a los siguientes versos, fíjate, nos quedamos hasta el 26, ¿no? 26 al 29, fíjate. Vamos a leer del 26 al 29. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían al instante y se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Fíjate que hay dos problemas. Dos hombres en la cárcel y otro problema más, que el hombre está viendo que pensaba que habían huido y realmente él se quiere matar. ¿Sí me entiendes? O sea, aquí hay dos problemas grandes, ¿sí? Ve el verso 28, 27. Y despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada que se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Fíjate, hasta aquí párate. ¿Qué vemos en Pablo? Un hombre piadoso. Fue un hombre piadoso. Y eso es lo que debemos de practicar. La piedad, ¿no? Aún aunque nos hagan el mal, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál era el carácter de Cristo? Era un hombre piadoso. ¿Y qué buscamos a veces? La revancha, ¿no? ¿Sí me entiendes? ¿Y cómo debemos de hacer? Piadosos. Fíjate el 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Otro hombre igual que los otros, que Hechos capítulo 14, cuando entra a esa ciudad sana a un cojo. ¿Y qué hizo? Les dijo: no, yo no soy Dios, porque ustedes adoran a Júpiter, a Venus. Y realmente Pablo no se dio el decirse yo soy Dios. Y eso es lo que tiene que hacer el creyente. ¿Quién es quien hace la obra en los hombres? ¿Quién es quien da sanidad? ¿Quién es quien liberta a los hombres? Jesús. Nosotros no tenemos ningún poder de hacer nada, ni ningún hombre. Y a veces ves las cruzadas de sanidad, cómo juegan con la gente. Y por eso han tomado a veces a la iglesia también como falsa. ¿Por qué? Porque tú ves a la iglesia y de repente la han tomado como falsa a la iglesia. ¿Por qué? Porque de repente ya un pastor se dice: yo tengo el don de sanidad y yo tengo el don de milagros. Tú no tienes nada. Cuando esos hombres se postraron a Silas y a Pablo, ¿a quién le va a dar la gloria a Pablo y Silas? A Jesús. ¿Y a quién tenemos que darle la gloria? A Jesús. Y si Jesús liberta a un hombre, es Él. Nosotros no tenemos poder ni autoridad sobre nada. Fíjate, entonces, ahora, ve al verso 30, vamos al verso 30, al 32. Fíjate, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? A través de todo ese problema, ¿qué es lo que estamos viendo? Una conversión. ¿Por qué? Porque hay una conversión. Este hombre vio el poder de Dios a través de la cárcel y hay una conversión. Fíjate, el verso 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Fíjate. Ahora, el carcelero estaba tan impresionado por Pablo y Silas, por el amor que le habían mostrado y por su capacidad de gozarse aún en la miseria, que inmediatamente quiso el estilo de vida de Pablo y Silas que tenían. Qué importante es cuando nosotros como creyentes confiamos en Dios y otras personas también pueden confiar en el mismo Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cimentados ¿sobre quién? Sobre la roca. Y vemos un Dios que ha abierto el mar, y vemos a un Dios que ha tapado la boca de leones, y vemos un Dios que formó todo el universo, y vemos un Dios que es poderoso y en medio de la aflicción, de la prueba, nos puede sostener. Y ese mismo Dios es el que podemos predicar. Y aún a veces, aunque estemos afligidos, preocupados, tenemos un Dios que en la aflicción, en la preocupación nos sostiene. Porque es ese mismo Dios. Dios nunca muda su carácter. Tú ves un Dios que siempre
está buscando a su pueblo. Y entonces tú ves ahora dos hombres que están confiados a Dios, que están en un problema, porque están siendo encarcelados y tal vez pueden ser asesinados, pero están confiando ¿en quién? En Dios. Y en medio de la adversidad, de la prueba y de las cosas duras que vivas en tu vida, porque tú estás en la tierra, porque Dios te puso aquí en la tierra, porque Dios te formó desde que tú estuviste en el vientre de tu madre, y tú ves un Dios que te formó, que te hizo, ¿sí? Y puedes ver un Dios que está en la soberanía de todo. Y aún en la cárcel de estos dos hombres, y aún en la prueba, en la situación difícil, Dios está al control. ¿Y qué hace Dios? Los libra, y un hombre puede ver la mano del Señor a través de dos hombres que están confiando en el Señor, y ahora está creyendo en el Señor porque está viendo los milagros y la obra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer como creyentes, confiar más en Dios. Por eso la Biblia dice en Proverbios 3, 5 al 7, fíate de Jehová tu Dios y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tú no tienes poder para solucionar nada, nosotros no tenemos poder. A veces sí está en nuestras manos, pero cuando hay cosas que no están en nuestras manos, dos hombres que están en la cárcel, ¿tú crees que tenían ese poder para salir de la cárcel? Ellos no tenían nada. Pero ¿en quién estaban confiando? En Dios. Y ahora tú ves la conversión de un hombre, y esos son los milagros que hoy en día suceden en la iglesia, que el mismo Dios vuelve a obrar a través de los hombres, para gloria y honra del Señor. Fíjate, ahora vamos de los siguientes versos, del 33, vámonos del 33 al 36. Fíjate, del 33 al 36 ya casi acabamos. No, ya acabamos, ¿no? Del 36. Bueno, 33 al 36, fíjate. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Fíjate, ahora el carcelero los deja salir, pura gracia de Dios. Eso es lo que vemos, fíjate, en estos versos. El mismo carcelero que los había castigado, ahora cuidaba de Pablo y Silas, lavando sus heridas y las puso a la mesa. Esto demuestra lo arrepentido que estaba y cómo siguió al ejemplo de amor, mostrándose por Pablo y Silas. ¿Y qué vemos, no? Y vemos gente que de repente yo era un perseguidor de la iglesia, ¿no? Yo no creía en los cristianos. Y decía, no, esos cristianos son pura hipocresía. Y me volví un hipócrita más. ¿Sí o no? Y decías que esos cristianos, ¿no? Y de repente, y perseguía a la iglesia, ¿no? Y de repente me volví perseguidor de la iglesia. Y no creía yo en la iglesia, ¿no? O sea, a mi manera, ¿no? O sea, y no creía en la iglesia cristiana, ¿no? O sea, y tú puedes ver cómo hay gente que de repente también rechaza a la iglesia, y Pablo es uno de ellos. Y después, ¿qué dice Dios en Hechos capítulo 9? Este es un instrumento escogido y me va a servir. Y a veces, ¿qué somos? Somos instrumentos para Dios. Y fíjate, un hombre que castigó a dos hombres y después va a servir al Señor para que los liberte. Entonces, entre todo lo que pasa, entre tanto y tanto, Dios permite las cosas, siempre tiene un propósito. Fíjate, ahora, del verso al final, 37 hasta el final, vámonos hasta el final, al 40. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, Pablo era ciudadano romano, aquí es un paréntesis, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo le rogaron y sacándole les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Fíjate, ahora ellos mismos les están rogando que salgan de la ciudad. Fíjate, solamente después de esto accedieron a irse Pablo y Silas, y no iban a ser presionados para salir del pueblo hasta haber concluido con su trabajo. Ahora, fíjate, ve lo que dice este Berkeley. El gran misionero David Livingstone resumió el espíritu de Pablo cuando dijo, estoy preparado para ir a donde sea
siempre que sea hacia adelante. La iglesia que dejaban atrás en Filipos era extraña y maravillosa. Lidia, tal vez la muchacha esclava, el carcelero y su familia y otros, y el uso se fueron. Aquí sugiere que Lucas se quedó en Filipos, al menos por un tiempo, tal vez para cuidar de la nueva congregación. Entre todo esto que sucede de este capítulo 16, vemos que está pasando. Pablo, a través de la gracia de Dios, está predicando el evangelio. Y eso es lo que necesitamos como creyentes, la gracia de Dios. Cuando tú te ves como creyente en este mundo terrenal, ¿sí me entiendes? Y ves todo, a veces lo que nos pasa, lo que vivimos y todo, pero realmente la iglesia, ¿para qué está hecha en la tierra? Para predicar, para glorificar a Dios, para anunciar a Jesucristo. Si Dios nos puso en esta tierra fue por un propósito, para que anunciemos a Jesús como nuestro Salvador. Hay personas, tal vez tú has tenido la dicha y la gloria de Dios de recibir al Señor en tu corazón y eres salvo, pero hay personas que no conocen del amor de Jesús. ¿Y qué está haciendo la iglesia? A veces estamos viviendo el tiempo presente. La Biblia nos dijo en Mateo capítulo 24, aún los escogidos serán engañados. Y a veces la misma iglesia, de repente, ¿qué hacemos? Estamos viviendo lo terrenal, lo pasajero, lo momentáneo, y no estamos predicando. La iglesia está hecha. Va a llegar un momento en donde Dios diga hasta aquí. ¿Y qué va a venir? El rapto de la iglesia. Y después del rapto, ¿qué viene? La ira de Dios. Pero creo que en las iglesias ya no se está predicando eso. Y a veces estamos viviendo el momento. Y yo creo en eso, ¿no? Yo creo que el Señor algún día vendrá con voz de arcángel, con trompeta de ángel. ¿Y qué primero hará? Levantará a los muertos en Cristo y después a la iglesia la raptará. Pero la iglesia parece que está tratando de solucionar todo, pero no está predicando la verdad. Entonces, cuando el Señor venga en algún tiempo, ya no habrá más tiempo, pero la iglesia, ¿para qué está? Para anunciar. Para eso está la iglesia. Que las cosas carnales no nos tapen de la verdad, que las cosas que vivimos al momento no nos tapen de la verdad, sino que busquemos a Dios. Hay que pedirle este mismo espíritu que tenían Pablo y Silas. Era un espíritu que se enardecía, que cuando entraba a los lugares donde veía la idolatría se enardecía. Eso es lo que tenemos que hacer, que realmente esté el Espíritu de Dios en nosotros. Vamos a orar, ¿no? Para acabar, ¿no? Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Pues te amamos, te adoramos, Señor, y te necesitamos cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te pedimos que tú avives el fuego que hay en nosotros, Señor. Levántanos a predicar la verdad, Señor. Levántanos, Señor, a buscarte, a anunciarte en donde estemos, Señor, en el trabajo, en donde estemos con los amigos, con la familia, con todos, Señor, a que te anunciemos, Señor. Y sabemos que a veces habrá oposición, Señor, a veces el enemigo se opondrá, Señor, a veces nuestra misma carne, Señor, mas tú ayúdanos, Señor, y levántanos en fe, Señor. Sé tú obrando, Señor, bendícenos, guárdanos, guarda nuestro corazón y nuestro pensamiento, Señor, y ayúdanos, mi Dios. Y sé tú obrando con cada uno de los que están aquí, Señor. Y si hay luchas, si hay pruebas, Señor, muéstrales que así como tú estuviste con Pablo, así estás con ellos, Señor. Más tú quieres que entreguen su vida a ti, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén.